españoles. Franco ha muerto. Soy Esther Ramos, nací en Dos Hermanas, provincia de Sevilla, y esta es la historia de mi familia. A los astilleros sevillanos de la empresa nacional Elcano llega su excelencia el jefe del Estado español para presidir la inauguración de los mismos, acompañado por diversos ministros y autoridades. Mi padre es Antonio Ramos, nació en el año 1954 en Dos Hermanas, en Sevilla. Él estudió en el colegio la formación básica que se daba en aquella época y siendo muy joven comenzó a trabajar de calderero en los astilleros de Sevilla. Ese era un trabajo muy duro porque era la intemperie, se trabajaba con grandes pesos, con hierro, era bastante duro y laborioso en aquella época. Después de haber sido objeto de un cariñoso recibimiento, el soberano visita la famosa mezquita recorriendo con todo detalle este monumento. Mi madre es Ana Cabello, nació en el año 1957 en Encinas Reales, un pueblo de aquí de Córdoba. Era de una familia de 5 hermanos que se dedicaban a la agricultura allí en el pueblo. Cuando mi madre comenzó a trabajar en el almacén de aceitunas, pues los trabajos estaban diferenciados entre hombres y mujeres. Las mujeres se dedicaban a etiquetar, a pesar y a envasar las aceitunas, y los hombres se dedicaban a almacenarlas y a transportarlas en el patio del almacén. Por aquella época los trabajos de hombres y mujeres tenían salarios diferentes. Si tenías la suerte de que hubieras estudiado un poquito más o te cogieran como aprendiz, pues podías pasar a formar parte, a trabajar en el laboratorio de la fábrica, que tenías unas mejores condiciones laborales. A pesar de esto, muchísimas de lo duro del trabajo, muchísimas mujeres trabajaban en Dos Hermanas en los almacenes y esto les permitió conseguir una independencia económica o una mayor libertad de la que se tenía para la época en la que vivían. Está claro que el Partido Socialista Obrero Español ha obtenido el respaldo mayoritario del pueblo español en esta... Con la muerte de Franco, pues hubo, como es normal, un periodo de incertidumbre política. La gente no sabía muy bien lo que podía pasar con el país, pero por suerte poco a poco se fue instaurando la democracia y se dieron las primeras elecciones y ya luego más adelante, en el año 82, Felipe González, un vecino de Bellavista, de un pueblo cercano de un barrio muy cercano a Dos Hermanas, entre Dos Hermanas y Sevilla, pues fue presidente del gobierno del PSOE. Mi abuela, Salud Román, nació en Dos Hermanas en 1920, tuvo muy poca formación escolar, de hecho mi abuelo fue el que la enseñó más adelante a leer y a escribir. Desde los 11 años empezó a trabajar en los almacenes de aceitunas, que en aquella época todavía se recogían las mismas aceitunas desde el suelo, y participó en la primera huelga general que convocó el sindicato de obreros, CNT, para luchar por la jornada laboral de 8 horas y por el descanso obrero. A pesar de trabajar durante 55 años, tuvo 3 hijos, cuidó de ellos, de sus casas, de su familia, incluso cuidó luego de nosotros, de sus nietos. Señor, tú que lloraste en la tumba de Lázaro, dígnate enjugar nuestras lágrimas. Te lo pedimos, Señor, todos. Te lo pedimos. Tú que resucitaste a los muertos, dígnate dar la vida eterna a nuestro hermano Francisco. En aquella época todo el mundo estaba educado en la religión católica y esta influía, como era normal, en el día a día de todas las familias y de todas las personas. En el caso de mi familia, una tía de mi madre fue monja y estuvo casi toda su vida al servicio de la Iglesia Católica.
Mis abuelas, como era normal en aquella época, eran religiosas. Mi abuela paterna, de la que he estado hablando, era además muy supersticiosa. Por ejemplo, si pasaba el afilador, siempre se ponía un pañuelo sobre la cabeza, porque decía que si no, no se te cumplían los planes que tú tenías. Y además de llevar para adelante la casa, el trabajo y todo, pues las mujeres de aquella época se solían dedicar mucho a labores manuales, como a coser, a tejer, y hacían sus propias sábanas, sus propias toallas, incluso sus propios mantones. En el caso de mi abuela, además, eran de una familia que tenía una academia célebre de baile en Dos Hermanas, que se llamaba Mariquita la Bolera, y eran muy alegres y les gustaba mucho hacer unas fiestas increíbles. Lentamente, el país iba curando las heridas de la lucha y rehaciendo las inevitables destrucciones de la contienda. Mi bisabuelo, Francisco Ramos, nació en el año 1890, en Dos Hermanas también, en Sevilla, y vivía en una familia bastante humilde, y quedando muy pronto huérfano al cuidado de sus tíos. Desde muy joven comenzó a trabajar en la hacienda La Almoriña del término municipal de Alcalá de Guadaira, que es un pueblo que está muy cercano a Dos Hermanas. Pero la economía se hallaba en la más precaria situación, no solo como consecuencia de la reciente guerra, sino por culpa de muchos años de errónea política que, enfrentando a los españoles en estériles banderías o en una absurda lucha de clases, habían dejado rezagada a la nación desde el momento en que en el mundo comenzó la revolución industrial. Mi abuelo, José Ramos, nació en el año 1919, en Dos Hermanas, Sevilla también, y era muy buen estudiante. De hecho, se graduó con muy buenas notas. Durante toda su vida le gustó muchísimo leer. Su familia era también muy humilde, como la gran mayoría de las familias de la época, y desde muy joven comenzó a trabajar con su padre en la hacienda La Almoriña de Alcalá de Guadaira. En el año 1931, durante el gobierno de la Segunda República, en Dos Hermanas, los obreros se organizaron en dos sindicatos, la UGT y la CNT. Con 14 años, mi abuelo se afilió al sindicato de la CNT, formando parte de la sección de las Juventudes Libertarias, que buscaban un mundo sin Dios, sin amo y sin rey. La rebelión militar que el general Mola lleva meses preparando estalla el 17 de julio en Melilla. Durante el golpe de Estado que dio el general Franco, en Dos Hermanas, los sindicatos declaran una huelga general para apoyar a la República. Estos sindicatos se concentran y crean una barricada, y el alcalde de la localidad se posiciona a favor de la República. El 18 de julio, el general Franco se subleva en Canarias al frente de su guarnición. Con la llegada de los fascistas a Dos Hermanas, los republicanos queman los archivos municipales para intentar evitar que tengan acceso a los datos. En las barricadas que están intentando frenar ese avance está mi abuelo, que es capturado junto con el alcalde y demás compañeros y llevado al cuartel de la Guardia Civil. Allí permanecen durante casi una semana bebiendo de un grifo que a día de hoy todavía existe y casi sin comer. Los primeros días, de hecho, no comían nada y, fruto de sus protestas, se le ordena a los guardias civiles que le sirvan comida. La primera comida que les ponen es un guiso de patatas con carne y les dicen que ellos verán si se las comen porque las patatas están envenenadas. Después de hablar entre ellos y ver qué hacían, decidieron que si morían no iban a morir de hambre y se las comieron. Finalmente las patatas no estaban envenenadas. Durante su estancia allí, él pudo presenciar cómo torturaban al alcalde y a otros compañeros porque querían que se autoinculparan de haber quemado una iglesia, pero ni el alcalde ni los demás compañeros torturados consintieron autoinculparse. Y finalmente, pues algunos de los compañeros, incluido el alcalde, fueron fusilados. En la península, la primera ciudad en caer en manos de los sublevados es Sevilla. Luego van cayendo una tras otra las capitales andaluzas. Posteriormente a mi abuelo lo trasladan al Cine Jáuregui, donde allí conoce a Blas Infante y a otros republicanos. Allí día a día va viendo cómo muchos compañeros se lo llevan y nunca más regresan. Su salvación fue que lo trasladaron a la prisión provincial y allí se presentó
el patrón, el dueño de la hacienda La Almoriña, donde trabajaba tanto él como su padre, y como le tenían gran aprecio, intercedió para que lo liberaran. Consiguió su liberación y cuando llegó a casa lo recibieron con una gran fiesta. Los generales Mola y Franco comprenden entonces que solo por medio de una larga guerra de conquista podrán alcanzar la victoria. La guerra civil ha comenzado. Mi abuelo vuelve a trabajar en el campo, pero en el año 1937 es movilizado por el Ejército Nacionalista para luchar en la guerra civil, en la que estuvo hasta que finalizó la misma en el 39. Podemos imaginar el conflicto personal que sería para él luchar en un bando que era completamente contrario a los ideales que él había defendido durante su juventud. Después de volver de la guerra civil, posteriormente fue otra vez movilizado porque existía la amenaza de que el ejército aliado atacara a España porque la consideraba el último reducto fascista. Finalmente no llegó a luchar. Ya el resto de su vida se dedicó a la agricultura, se casó, tuvo 3 hijos y trabajó en el campo hasta su jubilación. Parte oficial de guerra del cuartel general del Generalísimo, correspondiente al día de hoy, 1 de abril de 1939, tercer año triunfal. En el día de hoy, cautivo y desarmado el Ejército Rojo, han alcanzado las tropas nacionales sus últimos objetivos militares. La guerra ha terminado. Este mantón es testigo de muchas historias, en una época difícil donde los objetos alcanzaban un valor muy profundo. Simboliza el paso del tiempo, pero también la lucha y los sueños de nuestros antepasados.